como era Hitler, estaban unidos entre Rusia, antes llamada la Unión Soviética, y Estados Unidos, dos potencias mundiales en cuanto se refiere. Ahora, en este caso, estamos viendo que ambas fuerzas discrepan o suscitan una serie de división, ¿ya? Y esto más que todo ya tiene un factor más ideológico y al mismo tiempo una rivalidad política. ¿Por qué? Estamos hablando a partir de este momento de quién quiere tener la hegemonía a nivel mundial. Y nada raro nos va a dar un resultado que ambos países se encuentran enfrentados y están tratando de llenar, por ejemplo, las ideologías base. En el caso de Rusia sería el comunismo y en el caso de Estados Unidos con el capitalismo. Y ambas tendencias están dando diversos resultados. ¿Ya? Entonces, es por eso que les digo que por cuestión ideológica, estos dos países tratan de competir de diversas maneras. Y esto ya no es una guerra que enfrenta bélicamente. Estamos hablando de diversos, por ejemplo, de diversas guerras, pero de carácter más independiente. Ya vamos a estar viendo en el transcurso del desarrollo de esta lección el por qué más o menos sucede esta división. Pero les voy a refrescar la memoria con lo que ayer les decía, que las películas de ese entonces no han sido una casualidad, tampoco solamente han sido un modo de diversión en el tema familiar, sino representaba también una ideología de ese momento. Los hechos que se ha estado viviendo han representado prácticamente un nuevo paradigma en lo que equivaldría la época de los años 60 hasta los años 80, ya con el fin de más o menos denotar una realidad, si vale el término, muy vigente del momento, ¿no? Que la gente que es del siglo anterior, estamos hablando de los años 80 y 90, lo ha tenido como una escuela y lo ha tenido como una base. ¿Ya? Entonces, voy a dar inicio a lo que significa esta situación. A ver, ahorita estamos participando 9 personas. ¿Quién me puede decir qué representa esta ilustración o este dibujo, ¿no?, que pueden ver aquí? Que es ya muy conocido y que de hecho nunca pasa de moda, ¿no? ¿Alguien que quiera responder? ¿Los escucho? La pelea de Estados Unidos y Rusia. Ya, pero esto es la ilustración de una película. Rocky. Muy bien. Rocky 4, que representa un claro ejemplo de lo que ha significado la competitividad entre dos potencias mundiales de ese entonces. No olvidemos que lo último que ha detonado ha sido la bomba de Hiroshima y Nagasaki, y en ese sentido estamos viviendo otra nueva época donde inclusive Alemania termina dividiéndose en dos partes, la Alemania occidental y la Alemania oriental, ¿no? En este caso se hace una muralla y esto crea paradigmas de divisiones, paradigmas en el sentido de nuevas ideas, donde directamente se establecen dos pensamientos, como son el tema del, en este caso, comunismo y capitalismo. Son dos concepciones que directamente están en pugna, son dos líneas ideológicas que enfrenta a una serie de conflictos a nivel social. ¿Ya?
Y en ese sentido, vamos a ver la situación. Por ejemplo, en lo que respecta a la máxima tensión, de 1947 a 1953, estamos hablando de bloqueo en Berlín, Revolución China y la Guerra de Corea, que se han dado en diversos años, donde también esto puede ser una pregunta de examen, ¿no? Que donde tenemos que estar conscientes de lo que representaría en este caso las tensiones que ha provocado. Nuevamente vuelvo a repetir, si se trata de hablar de tensiones, esto genera bloqueo en Berlín, la muralla, porque están dándose cuenta que varias personas están cambiando ideológicamente, entonces no les conviene y es mejor separarnos para que cada uno pueda definir su convicción. ¿Ya? Entonces, el otro asunto, la coexistencia pacífica y distensión. Esto más o menos genera la guerra de Indochina, la construcción del muro de Berlín, la crisis de los misiles y la intervención y retirada de Estados Unidos en Vietnam, que también va a marcar otro hecho o otro hito muy importante, ya que Estados Unidos a partir de este momento se involucra, a partir de la Guerra Mundial en adelante, en sus intervenciones. Y no solamente eso, sino que Estados Unidos está de alguna manera apoyando económicamente para que Europa se levante de todas las destrucciones que han sido causadas en la Primera y Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Entonces, a partir de este momento, Estados Unidos hace una intromisión no solamente política y diplomática, que esto también es importante tomar en detalles, sino hace una intromisión más que todo bélica y política. ¿Ya? Ahora, en lo que es el rebrote y la distensión final, que equivale de los años 1976 a 1991, más que todo está ocurriendo en Centroamérica la revolución sandinista en Nicaragua y la invasión soviética de Afganistán, que han sido también hechos muy relevantes, no solamente en el ámbito bélico, en el ámbito político, sino también en el tema ideológico. No nos olvidemos que en Centroamérica, Fidel Castro ya está poniendo en marcha lo que significaría hasta ese momento el orden socialista. ¿Ya? Y Estados Unidos de alguna manera no puede hacer frente porque Rusia también tiene mucho que intervenir en lo que respecta a los ideales en Centroamérica en este caso. Y a partir de ese momento Sudamérica todavía sigue bajo el dominio norteamericano. No olvidemos que está ocurriendo hechos interesantes que si tenemos la oportunidad lo vamos a ver en la historia de Bolivia, pero a medida de más o menos complementar como una información adicional, se está dando lo que es la guerra del Chaco, en este caso por temas del petróleo, Estados Unidos haciendo enfrentar a Bolivia y Paraguay en este caso. Y en ese momento tienen que intervenir diplomáticamente para el cese de lo que significaría la guerra. ¿Ya? Entonces, hasta ahí vemos que Estados Unidos tiene el monopolio y un dominio sobre lo que es Sudamérica. En Centroamérica ya se están levantando una serie de, ¿cómo se puede decir?, insurrecciones basados con el tema ideológico. Y también ya se hablaba en ese momento del Che Guevara, ¿no?, que también habría hecho su intervención cuando se habría suscitado en el Asia lo que era la guerra de Vietnam, haciendo enfrentar a a un país que se también dividiría en dos, Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. En este caso, están perdiendo la guerra y Estados Unidos llega a terminar como la vergüenza del aliado, ¿no?, donde varios de estadounidenses mueren y al final son recibidos en su país como delincuentes o como exconvictos, y de ahí que refleja otra realidad de esa época, ¿no? Estamos hablando aproximadamente desde los años 60 hasta la década de los 70.
Muy bien. No sé si está Marisol Condori, podemos encender el micrófono y vamos a ver esta parte de lo que nos está diciendo este slide. Marisol. Entonces vamos a ver con Alexander Flores, ¿ya? Si es que enciendes tu micrófono y podemos empezar. Desde el título, profe. Sí, por favor. La voluntad y la perseverancia ante todo. El muro de Berlín fue un muro de seguridad que formó parte de la frontera interalemana desde el 13 de agosto de 1961 hasta el 9 de noviembre de 1989. Entonces, si ven en la ilustración, ya se está empezando a hacer una barrera que dividiría a dos Alemanias, el muro de Berlín, donde nosotros podemos apreciar de esto que es una división ideológica. Ya. Nuestro lema, ¿no? La voluntad y la perseverancia ante todo. Eso refleja más que todo un apoyo para ustedes, como lo decía antes el ingeniero Franklin. Ustedes tienen que ser perseverantes en su estudio, tienen que ponerle voluntad, ¿no? Y esto se están jugando el futuro en este caso. Entonces, continuando con el tema, el 13 de agosto de 1961 hasta el 9 de noviembre del año 1989, ¿no? Forma parte de la frontera interalemana. Desde esa fecha hasta lo que sería el año 89, entonces, con la caída del muro de Berlín, directamente se está abriendo paso, en este caso, a un nuevo paradigma en el ámbito social, donde ya no se pretende dividir, sino lo que se pretende únicamente es unir en la vida social a un país que habría sido partido en la torta como dos países. Entonces, esto marca un hecho muy fundamental, ideológico y político. Muy bien. Entonces, si está David Ibáñez, también encendemos el micrófono y podemos ver esta siguiente parte. El 4 de octubre de 1957 se lanzó exitosamente el primer satélite artificial de la historia, el Sputnik 1, primero de varios satélites lanzados por la Unión Soviética en su programa Sputnik. Fue lanzado desde Kazajistán, antes parte de la Unión Soviética. Su nombre en ruso significa compañero de viaje. Muy bien, entonces aquí podemos ver que en esta competición ideológica que tienen ambos países, como es la Unión Soviética de ese entonces, en la actualidad Rusia, versus Estados Unidos de Norteamérica, estamos viendo que primero la Unión Soviética está lanzando su primer satélite. Ahora ya se tienen más de, si no me equivoco, 500 y tantos, ¿no? Tal vez me quedo corto, alguien me corrige, de satélites, pero en la actualidad son varios, incluyendo nuestro satélite Tupacatari, ¿no? Que también ha marcado en su momento una historia. Pero este es el primer satélite a nivel mundial, si vale el término, donde a partir de ese momento se va a hacer una serie de supervisiones a nivel mundial y de hecho, como ya hemos indicado, esto no está hablando del Sputnik en el tema de vacunas, sino está hablando del Sputnik en el sentido del primer satélite que así fue denominado, ¿no? Y cuyo significado es compañero de viaje. Entonces, con esto los rusos decían, hemos ganado el primer round, ¿no? Vamos a volver a imaginarnos a los guantes que les he mostrado, donde la película Rocky IV está haciendo una ilustración correcta de lo que significó en ese momento la competencia entre ambos países. ¿Ya? Entonces, el Sputnik habría sido el primer satélite. Por ahí existe una pregunta, ¿no? ¿Cuál fue el primer satélite de la Unión Soviética? Entonces ustedes
marcarán la parte donde dice el Sputnik 1, ¿no? Desde luego. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a ver, Estados Unidos tampoco se queda atrás. Y vamos a ver qué es lo que ha preparado después de ver esta primera iniciativa. Y en este caso lo llamaríamos el segundo round. Vamos a imaginarnos que estamos apreciando una pelea de box al estilo Rocky. ¿Ya? Voy a invitar a Diego Cabrera para que podamos ver qué es lo que pasa con Estados Unidos. Si es que ya tienes encendido el micrófono, podemos comenzar. La noche del 31 de enero de 1958, los Estados Unidos orbitaron su primer satélite, el Explorer 1, y la respuesta a los Sputnik 1 y 2 soviéticos en la carrera espacial entablada durante la Guerra Fría. Muy bien, entonces, en esta parte no solamente estamos hablando del Sputnik 1, sino también que Rusia ya habría sacado lo que significaría el Sputnik 2. Ambos satélites tendrían diversas funciones y objetivos, pero Estados Unidos está ya poniendo a prueba en el año 58 lo que es su primer satélite, lo cual es el Explorer 1, ¿ya? O en nuestro español, el Explorador 1. Entonces, si es que existe también una pregunta de examen de esta magnitud, ustedes van a responder: el primer satélite de Estados Unidos fue el Explorer 1 o el Explorador 1, ¿ya? En ese sentido, ya vemos que Estados Unidos no se queda atrás y también va a lanzar su satélite principal. Muy bien. Ahora, también vamos a ver cuál es la situación de la Unión Soviética para contrarrestar. Muy bien, nosotros ya tenemos el primer satélite y segundo. Estados Unidos nos está molestando con su satélite también. Ahora, como rusos, nosotros vamos a ver qué es lo que hacemos, ¿no? Y para esto ya se empiezan a explorar los espacios. Pero vamos a ver esta parte, qué es lo que sucede con Rusia, a lo que, bueno, al efecto que provoca lo que hizo, en este caso, Estados Unidos. Y esta vez voy a invitar a Diego Mendieta para que podamos ver esta parte de lo que en este momento la Unión Soviética también contrarresta. Yuri Gagarin, el primer ser humano en el espacio. La primera nave espacial del mundo con un hombre a bordo, la Vostok, se puso en órbita desde la Unión Soviética el 12 de abril de 1961. Muy bien, entonces, Yuri Gagarin, en este caso así se llama, habría sido el primer hombre en haber explorado el espacio, con la nave espacial que se llama la Vostok, ¿no? Entonces, él está explorando la órbita directamente desde la Unión Soviética. No nos olvidemos que tiene una cantidad limitada el hecho de elevarse en avión, pero ya el ser humano está empezando a explorar para poco a poco salir de lo que significa la atmósfera y poder ver qué hay más allá del espacio. Ya, entonces ya se está haciendo las exploraciones espaciales, si vale el término. Y esto va a dar nacimiento a lo que significa la agencia espacial, no solamente en la Unión Soviética, sino lo que se refiere a Norteamérica. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa con Estados Unidos, en vista de que están compitiendo ambos, entonces trata de no quedarse atrás, ¿no? Y a ver, voy a ver si nuestro querido amigo o nuestra querida amiga Vanessa Vargas, ¿estás ahí presente? Podemos encender el micrófono y podemos leer esta parte de lo que nos está hablando con relación a los Estados Unidos. El primer hombre en la luna es el 20 de julio de 1969. La misión norteamericana Apolo 11 coloca a los primeros hombres en la luna. El comandante Neil Armstrong y el piloto Edwin F. Aldrin.
Muy bien, entonces aquí podemos ver que Estados Unidos también empieza a explorar y está mandando una serie de pruebas para ver si es que llegan al satélite lunar en este caso. Hay algunos que dijeron cuando pisó, en este caso Armstrong, o dio las primeras pisadas sobre el satélite, hay otros que dijeron que se trataba simplemente de una grabación de película, pero hay otros que desmintieron desde la Agencia Espacial de los Estados Unidos, que también se llama la NASA, que esto fue un hecho verídico y precisamente marca un hito en lo que significa la conquista del hombre, en este caso a nivel mundial y más propiamente de los Estados Unidos, a lo que significaría el espacio de ese entonces. Y de ahí, en varios intentos, no olvidemos que antes que el Apolo 11 estuviera despegando para ir al satélite lunar, estamos hablando de un intento, no recuerdo en este caso, pero hay uno de los Apolos, si no me equivoco, debe ser el 12 o el 13, pero antes de partir se incendió, ¿ya? O el otro Apolo que después del Apolo 11 quiso hacer un segundo intento de llegar a la Luna, pero por desperfectos mecánicos tuvo que regresarse a costa de salvar la vida en este caso, de sus tripulantes. Ya. Y Estados Unidos estaba jugando en el tema de derechos humanos la vida, porque no olvidemos que los rusos también habrían tenido 2 pérdidas, si no me equivoco, como antecedente, de inclusive una mujer astronauta que ya no habría llegado a tocar tierra, sino que está naufragando en el espacio, y hasta la actualidad se cree que se perdió totalmente, ¿no? Entonces, Estados Unidos no quería cometer el mismo error que Rusia, quería hacer prevalecer su importancia en la vida humana, y es por eso que termina rescatando el Apolo 13, si no me equivoco, ahí también en películas, para poder, en este caso, caracterizarse como un pionero en la práctica de derechos humanos, a diferencia de Rusia. ¿Ya? Pero aquí en el Apolo 11, si bien vamos a salir un poquito de lo que es el sentido de la duda o la hipótesis, si bien hay algunos que dicen que nunca llegó a Estados Unidos a la Luna y solamente fue un filme de película, y hay otros que mantienen que sí llegó, pero más allá de eso vamos a tocar el aspecto de que fue el que marcó un hecho muy especial en lo que significaría la conquista del hombre en el espacio, y también personalmente para los Estados Unidos. Y como podemos ver en la ilustración, por la bandera de los Estados Unidos, ¿por qué? Como símbolo de hegemonía, diciendo que Estados Unidos habría ganado a Rusia en ese sentido. ¿Ya? Entonces ahí estamos viendo los diversos rounds que cada uno pone en su iniciativa, ¿no? Otro hecho que también va a marcar un aspecto importante, que se trata de la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam, como vemos, Estados Unidos hace intromisión bélica, y estamos hablando que en este sentido ellos meten a sus soldados y podemos ver que se está haciendo una guerra entre lo que es Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Y en este caso, Vietnam del Norte es apoyado por Rusia y Vietnam del Sur por Estados Unidos. Y ambos tienen divergencias políticas en el tema de capitalismo y comunismo. En ese sentido, tienen que debatirse entre lo que sería no solamente el conflicto bélico, sino el carácter político, que esto, más que todo, siembra un triunfo a favor de los soviéticos sobre Estados Unidos, ¿no? Pero hay una serie de matanzas donde se pierden varias vidas civiles y también varias vidas militares en este caso. Ambos países están financiando dinero para, en este caso, los armamentos. ¿Ya? Se está haciendo el reclutamiento de los soldados, y también se está marcando una serie de estrategias bélicas
para lo que habría significado en ese entonces la guerra de Vietnam. Entonces ahí estamos viendo la ilustración de lo que habría representado también esa guerra en el Asia más que todo. Y de lo que significa Estados Unidos, podemos ver en este caso que el movimiento hippie está haciendo también revolución, sobre todo en los Estados Unidos, con el fin de marcar la frase amor y paz, ¿no? Donde hay varios que se rebelan ante la sociedad porque no quieren ir a la guerra, no quieren estar en conflictos con ningún país. Y de ahí aparentemente se creó un movimiento pacifista, y no olvidemos que esto está pasando en la década de los años 60, entonces muchos de ellos se hacen rebeldes y hippies por el asunto de que son descuidados. No olvidemos que gran parte de los hombres en ese momento se fue a Vietnam, y en este caso las madres quedan algunas solas criando a sus hijos, y tal vez nunca iban a retornar más sus esposos, y de ahí que los hijos se tornan en un carácter rebelde del pleno descontrol, en este caso en el tema familiar, y producto de eso muchos de ellos llegan a formar un nuevo orden ideológico de ese momento, ¿no? Pero también, si bien tienen una frase ideológica clara, ellos no llegan a practicar de un modo muy positivo. No olvidemos que aquí, en este caso, frecuenta lo que es el tema de las drogas, el tabaco y el alcohol, que también es una desventaja que ellos llegan a llevarlo de una manera extrema como principio, ¿no? Y ven que hay otras posibilidades, el tema del desorden sexual, el tema de lo que se representaría, en este caso, la inmoralidad. Entonces llega de alguna manera a corromper este fin ideológico. Y también a esto se sumaría el rock and roll, lo que es en este caso la influencia del lado de Inglaterra, con la aparición de los Beatles, la aparición de los Rolling Stones. Entonces, de alguna manera tienen que tener un representante norteamericano, lo cual sería Elvis Presley, con un nuevo sistema, ¿no? Y también lo que en ese momento estaba en moda, lo que es el rhythm and blues, lo que es, por ejemplo, la música country, lo que también significaría el blues, el jazz, llega a convertirse en un nuevo género musical como sería el rock o el rock and roll, ¿no? Hasta la época se va evolucionando este género, luego se vuelve rock, y en la actualidad podemos ver variedad como es el gótico, en este caso el black metal, también estamos viendo lo que es el rock pesado, ¿no? Y del punk, diversos géneros musicales. Pero en realidad los hippies de esa época ya venían con una ideología, y de hecho tenían la frase, como se dice, haz el amor y no la guerra. ¿Ya? Y eso provocó a una serie de prácticas inmorales dentro de lo que era este grupo en la sociedad. Creó conflictos sociales porque hubo cantidad de detenidos, cantidad de gente muerta por defender lo que representaría la paz utópica de ese momento. Y por otra parte estamos viendo que también este grupo de los que son sobrevivientes hasta la actualidad todavía sigue influenciando a gran parte de las personas. Siguen dando conferencias, siguen dando en pleno siglo XXI lo que ha representado en su época su ideología, mientras su país estaba atravesando un conflicto bélico de intromisión, vuelvo a recalcar, entre lo que había representado la guerra de Vietnam, ¿no? Y también ahí vemos la época de los años 80. A medida de hacer un resumen, Mohamed Ali se revela a ir a la guerra de Vietnam. Por lo tanto, él representa con el box, desde luego no es estadounidense, sino que es nacionalizado. Entonces, él representa, en este caso, en el box, en el deporte, un ámbito muy
diverso, ¿no? En el tema del deporte, más que todo, él representa a los Estados Unidos en esta disciplina. Ahí podemos ver también Terminator, que marca otra serie distractiva, en este caso lo que representaría de ahí a 20 años, o sea, llegando ya al siglo XXI, lo que sería el tema tecnológico, ¿no? De la nueva era, quieran llamarlo. El ZAP también va ganando una serie de adeptos y también fans, los cuales estamos más que todo siempre en contacto hasta ese momento, ¿no? Nunca pasan de moda lo que son esta serie de películas. Después también Gris Brillantina marca otra época, ¿no? De lo que representaría el cine y también el contexto de ese momento. Después Michael Jackson con la música, si bien sale de la música disco a la música pop, es como una guerra que le está haciendo a Europa, porque no olvidemos que los Beatles, los Rolling Stones están pisando fuerte, entonces Estados Unidos tiene que verse a la capacidad para no dejarse llevar a cabo por las influencias europeas, tiene que irse más de moda a lo que es la música disco y lo que es el género pop de ese momento. Y algunas otras películas, Loca Academia de Policías, ahí estamos viendo también lo que representaría en este caso MacGyver. También estamos viendo que el béisbol llega a ser más popular en su época, y una serie de cadenas como por ejemplo la TV cable, como es la MTV, ya está empezando a generar revolución. Y de esa manera les puedo ir resumiendo todo lo que había representado la década de los años 80, tomando todavía secuelas de lo que representaría las guerras, o en este caso la guerra de Vietnam, ¿no? Y si bien vuelven en este caso los soldados norteamericanos, también The Wonder Years o los años maravillosos está marcando más que todo una representatividad en lo que había significado los años 50, 60, 70. Bueno, en el norteamericano de esa época. Entonces, si es que ustedes han visto esa serie o no lo han visto, les invito a que vean para que también puedan rescatar varios acontecimientos de lo que ha significado esas décadas. Estamos hablando del siglo, en este caso del siglo XIX, ¿no? Entonces, en ese sentido podemos ver que ellos o Estados Unidos va mostrando una serie de programas como producto de lo que serían sus realidades entonces, ¿no? Y sobre todo no olvidemos que a medida que van llegando los soldados, los sobrevivientes, heridos, todo eso, en este caso en la película Rambo está mostrando, Rambo 1 más que todo está mostrando un aspecto histórico donde los que habrían sido reservistas de la guerra de Vietnam, que llegaron heridos o algunos que salieron ilesos, estamos viendo que en su país habían sido recibidos como si fueran delincuentes o como si habrían sido exconvictos y carecían de temas laborales. Algunos se dedicaban a vivir de la vagancia, otros buscaban a su suerte, su nueva realidad de ese momento. Y Rambo está enfocando que los soldados que fueron a defender, entre comillas, a su país por una intromisión bélica de Estados Unidos con Rusia, habrían sido degradados de tal manera que no los querían muy bien en su país. Y hay algunos que sufrían de psicosis, hay algunos que sufrían traumas psicológicos de guerra, entonces no eran tomados en cuenta para puestos laborales. Y si bien algunos habrían sido condecorados con la medalla de honor, pero aún eso eran discriminados, porque en ese momento únicamente los que eran jefes de Estado eran recibidos como bien, ¿no? Pero los soldados rasos estamos analizando que no. Entonces, eso es lo que ha generado la guerra fría de ese momento, una guerra ideológica, una guerra donde no había un norte, una guerra que provocó divisiones, una guerra más que todo que dio mucho que hablar en el aspecto de, si bien lo positivo podríamos sacar que fue el avance de la revolución tecnológica, pero lo negativo fueron siempre la hegemonía del dominio de un país, ¿no?
Entonces, hasta aquí puedo hacerles un breve resumen de lo que significa o de lo que significó la Guerra Fría en la era moderna de nuestro planeta Tierra y sobre todo de nuestra historia universal. Entonces, bueno, quisiera dar también opinión a cada uno de ustedes en base a lo que hemos hablado, pero como ayer lo hicimos, ¿no? Era lo más sencillo en sus propias palabras. ¿Cuál es el aspecto positivo y el aspecto negativo que ustedes pueden rescatar de lo que significó la Guerra Fría desde entonces, más o menos desde la década de los 60 en adelante, ¿no? Y voy a empezar con David Ibáñez, si ya estás listo, podemos escuchar tu opinión. Bueno, para mí el aspecto positivo sería el logro del primer hombre en la luna. Eso sería lo más importante, destacable para mí. ¿Lo negativo? En lo negativo sería, digamos, la rivalidad que tienen entre los países Estados Unidos y Rusia. Muy bien, entonces es muy interesante porque al final, bueno, si es que el día lunes hablamos de lo que es la era postmoderna, vamos a terminar rescatando que al final el capitalismo termina ganando. Pero no quiero adelantarme mucho. Ahora quiero escuchar también a Diego Cabrera, si es que ya estás listo. Lo negativo y lo positivo. Podemos comenzar. Lo positivo sería que gracias a la rivalidad que tenían, han logrado lanzar satélites, hombres al espacio, a la luna y cosas así, ¿no? Ya, lo negativo. Lo negativo, las bajas, ¿no? Las muertes que ha habido. Sí, y sobre todo, imagínense, lo más curioso es que Estados Unidos y Rusia o la Unión Soviética de ese momento manejaron como títeres, ¿no?, a los países que estaban en su apoyo e hicieron pelear. Ni siquiera fue una pelea entre ellos, sino simplemente que ellos terminaron financiando para que haya pérdidas humanas. Y esto debería de ser como una negatividad de ese entonces, ¿no? Muy bien. Diego Mendieta, también si es que ya estás listo, queremos escuchar también tu opinión, ¿no? Diego Mendieta, ¿estás ahí? Bueno, a ver, mientras tal vez hay un problema de conexión. Vanessa Vargas, ¿cuál es tu opinión? Nos gustaría escuchar de la misma manera lo positivo y lo negativo. Adelante. Para mí, lo positivo ha sido que ha habido más implementación científica entre los dos países y que hay también más libertad política. Y lo negativo sería la rivalidad entre Estados Unidos ha hecho que acumulen más armamento, bombas atómicas, y que hoy en día Estados Unidos es una potencia mundial. Eso. Exacto. Entonces, ahí podemos ver directamente que los armamentos nucleares llegan poco a poco a evolucionar y aumentar más su nivel hasta el punto de que ya no es como en la Primera Guerra Mundial con base de la pólvora. El tema de la caballería pasa a un plano ya obsoleto y a partir de ese momento se toman en cuenta los ataques por navegaciones, también vía, podríamos decir, barcos, y va tomando otra serie de estrategias para poder realizar o llevar a cabo este tipo de guerras, ¿no? Entonces, en la actualidad, en la era postmoderna, ya vamos a ver ya teledirigidos, vamos a ver inclusive submarinos, ¿no?, y una cantidad de armamentos que se actualizan a medida que va pasando el tiempo. Muy bien, entonces ahora quisiera dar lugar a Alexander Flores para que también nos puedas hablar un poquito de lo que vas a rescatar, lo positivo y lo negativo, ¿no? Escuchamos. Lo positivo sería, como habló más antes mi compañera,
al avance de la tecnología, que gracias a la vez de esa rivalidad que ambos se esforzaron para que sean unas potencias mundiales. Y así avanzaron ambos países tecnológicamente. Pero lo negativo sería que también con esa rivalidad crearon armas, armamento, también hubo algunas muertes, y que lo lamentable es eso, ¿no? Las muertes de vidas que son inocentes de otras personas. Muy bien. Muy interesante la opinión, ¿no? Y desde luego han dado opiniones muy interesantes donde sí hay mucho que rescatar en lo positivo. Nosotros tenemos un satélite, no sabemos si vamos a contar con un segundo, pero en el caso de Rusia y Estados Unidos ya tienen cantidad de satélites, ¿no? Por eso les decía, tal vez si alguien tiene un dato preciso de la cantidad de satélites, entonces sería muy bueno. En este caso, la Unión Soviética y Estados Unidos se han dedicado más al avance tecnológico.